Buenos días a todos. Vamos a colocar el cuadro de los síndromes mieloproliferativos, por favor, el compañero que tiene ese tema. Sí, permítame. Ok, vamos entonces a comentar sobre este cuadro. A mí me parece pertinente. Bueno, entonces para concluir con estos síndromes mieloproliferativos crónicos malignos, vamos a comparar en el caso del tipo de mutación. Bueno, ya sabemos entonces que el cromosoma Filadelfia para leucemia mieloide crónica es exclusivo de leucemia mieloide crónica. Entonces, ese tipo de alteraciones citogenéticas y moleculares es fácil, es de gran ayuda para complementar el diagnóstico de una leucemia mieloide crónica. Pero también se sabe que existen otras alteraciones que tienen que ver con una señal constante de una enzima llamada tirosincinasa, también en policitemia vera, trombocitomia esencial y mielofibrosis, y es el JAK2. El JAK2 obviamente presente no podemos discernir si se trata de alguna de las tres, pero de estas últimas tres, es decir, policitemia vera, trombocitosis esencial y mielofibrosis, se le llama también síndromes mieloproliferativos Filadelfia negativo. Y los Filadelfia negativos van a tener en gran parte, sobre todo policitemia vera, la mutación JAK2. Entonces yo creo que por ahí no hay problema. Ahora, cuando uno de estos tres, la policitemia vera, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis, tienen JAK2 negativo, sobre todo trombocitemia esencial y mielofibrosis, que solamente lo tienen positivo aproximadamente en un 60% de casos, bueno, cuando no está presente la mutación, tenemos que echar mano de los demás criterios. Por eso es importante conocer todos los aspectos diferenciales y coincidentes de cada uno. En cuanto a la clínica, vamos a ver qué ponen aquí. Ponen aquí, bueno, fase crónica puede ser asintomática. Prácticamente todos en etapa inicial pueden ser asintomáticos. En cuanto a
A la clínica yo destacaría, obviamente, la presencia de esplenomegalia. ¿Cuál sería la que tiene de estas cuatro la esplenomegalia más, el vaso más grande o la esplenomegalia más importante? Más o menos. Pueden participar todos, inclusive los que dieron la plática. ¿Cuál de las cuatro tiene la esplenomegalia normalmente, digo, en su evolución o en su historia natural, más marcada Pues la leucemia de las mieloide. cuatro entidades? ¿Sí me escucha, doctor? Adelante. La leucemia Javier. mieloide crónica, pues sí mencionaba ¿Sí mucho escuchan, verdad? Sí, hacía un hincapié en la esplenomegalia. Bueno, Sí lo escuchamos, doctor. ¿sí escuchan? Alguien que diga, levante la mano si escuchan Sí lo escuchamos, o no me doctor. están escuchando. Sí, se escucha. Sí se escucha. Yo no los escucho a nadie. ¿Escucha, doctor? ¿Sí se escucha? Sí Sí. se escucha. Sí, se escucha, doctor. Ah, perdón, yo creo que yo tenía un Sí se problema. escucha. Ok, entonces, ¿cuál creen ustedes que tiene la esplenomegalia más marcada? Pues la leucemia mieloide crónica hacía un hincapié en el cuadro clínico con la esplenomegalia. Sin embargo, no les sabría decir si de las cuatro esa sería la más, digamos, la importante. En su evolución, la que tiene hablando de la historia natural de la enfermedad, no en estadios iniciales, porque ya sabemos que pueden tener cuadros todavía leves, donde no hay gran manifestaciones, pero en general se considera que la mielofibrosis primaria con metaplasia mieloide agnogénica representa en clínica, en medicina, una de las esplenomegalias más marcadas que puedan existir. Sobre todo porque la metaplasia mieloide es precisamente eso. La metaplasia mieloide agnogénica es volver a tomar el control o intentar tomar el control de la producción de sangre por parte de aquellos órganos que lo hacían en la etapa embrionaria, como son el vaso, el hígado. Por eso es que ellos, aunque no es 100% eficiente, como ya lo comentamos, en mielofibrosis primaria, la metaplasia mieloide hace que el vaso sea en unos momentos un vaso bastante grande y tenso. Después de eso, en orden de tamaño, bueno, generalmente sí, la leucemia mieloide crónica sería la siguiente enfermedad que tiene una marcada esplenomegalia, y luego las otras dos, polisistemia vera y trombocitosis primaria con un vaso ya, también esplenomegalia, sí, todos van a producir esplenomegalia, pero menos marcada. Entonces, más o menos, eso es en cuanto a la clínica y bueno, la exploración física, básicamente. Clínicamente, bueno, ya ustedes lo establecen aparte de las características propias de cada enfermedad, ¿no? Porque aquí ponen, por ejemplo, el polisistemia vera, características clínicas, disminución de la eritropoyetina. Bueno, eso es de laboratorio. Yo no lo incluiría allí. Eritrocitosis, hiperviscosidad sanguínea. Bueno, ahí sí, el síndrome de hiperviscosidad y la esplenomegalia. En el caso de la leucemia mieloide crónica, bueno, aquí están combinando laboratorio en todas, por lo que veo, y clínica. Bueno, si lo van a dejar así, porque dice, obviamente, fase aguda, esplenomegalia, trombocitosis, leucocitosis. Bueno, en leucemia, en todas ellas, al hablar de clínica, independientemente de las características propias de cada enfermedad, la presencia de vaso. Los otros síntomas constitucionales, pues, son de otro origen. Y en el caso de la biometría, porque veo que, bueno, la biometría la incluyeron aquí abajo, que está mezclando un poquito laboratorio y clínica. Cuando metan clínica debería meter solamente signos y síntomas, no niveles de laboratorio, porque aquí en polisistemia vera combinar. Pero me imagino que este cuadro ya estaba hecho. A lo mejor sí. Entonces yo generalmente les digo aquí, les pongo más bien en características clínicas, características propias de cada una. Por ejemplo, la esplenomegalia es una que pueden comparar, y así es un poquito más claro. Del punto de vista diagnóstico, bueno, ahí sí ponen los criterios diagnósticos, es decir, cuando hablan de diagnóstico, deben poner los criterios diagnósticos de la OMS de cada uno y se acabó. Es decir, los que tienen de la OMS, el cuadro que presentaron, colocar ahí
en el diagnóstico, criterios de diagnóstico, criterios mayores y menores de cada uno. Eso es lo que yo les aconsejo. Y con esos criterios de la OMS, establecer diferencias. Sobre todo entre la polivera, trombocitemia esencial y mielofibrosis, porque son las que son Filadelfia negativas. Y en el caso de la biometría, bueno, ya vimos como esto puede haber incluso una panmielosis. Bueno, en leucemia mieloide crónica generalmente está jalado hacia arriba los glóbulos blancos, básicamente va a haber leucocitosis. Generalmente va a haber leucocitosis y es lo que deben tomar en cuenta en la biometría. No la presencia de blastos, donde dice ahí, porque en fase crónica dice blastos más de 5 y luego dice en fase aguda blastos más de 10 y en crisis blástica, eso está como mal. Eso no sé si lo dice así el cuadro, pero no estoy de acuerdo. La verdad es que nosotros no buscamos blastos en fase crónica. La verdad es que ahí la leucemia mieloide crónica en fase crónica es una enfermedad estable donde hay mieloproliferación de elementos formes de serie blanca. ¿Y por qué le ponen fase aguda? Si le ponen fase aguda ya es una crisis blástica. Y la crisis blástica tiene que ser mayor de 20% por sí. Entonces ahí en mieloide crónica donde dice fase aguda, blastos más de 10, eso no está bien, será fase intermedia o fase de transformación. Podría ser. Lo puse así porque así lo manejaban varios autores, fase crónica, fase aguda y crisis blástica. No, pero no creo. Búscame esa bibliografía. La leucemia mieloide crónica tiene 3 fases muy claras. Fase crónica, fase de transformación, precisamente que es una fase intermedia entre la fase crónica y la fase blástica, pero no creo. Y la fase aguda ya es una crisis blástica. No existe fase aguda como tal. Yo creo que es un error. Checa la bibliografía. De fase crónica, primero, obviamente, y luego dice que debe haber mayor de 5% de blastos. No, no es cierto. Al contrario, podría haber menos de 5% de blastos. Y los blastos no definen a la fase crónica tampoco, en realidad. La fase crónica lo que define es precisamente que haya menos de 5% de blastos, que haya basófilos bajos, que haya poco eosinófilos y que no haya una progresión clínica. Luego existe me voy a saltar ahora de la fase crónica a la crisis blástica. La crisis blástica es una leucemia aguda ya, por lo tanto debe tener más de 20% de blastos y puede ser mieloide y linfoide. Y la fase intermedia o fase de transformación es una fase precisamente intermedia entre la fase crónica y la fase blástica, donde obviamente puede haber más de 5% de blastos, pero menos de 20%, donde la enfermedad se está transformando. Y claro que buscamos blastos porque es una fase, precisamente por eso se le llama de transformación a qué? Se llama fase de transformación blástica, pero que todavía no es una fase blástica, es decir, todavía no es una leucemia aguda, pero ya no trae criterios de fase crónica. Entonces hay que eliminar eso de fase aguda y fase de transformación. No existe fase aguda más que la crisis blástica, pues. Entonces allí es fase crónica, fase de transformación y luego crisis blástica. Para el tema de características de la biometría, bueno, eso tampoco es características de la biometría, porque los blastos no se ven normalmente en la biometría. Para que se vean blastos en la biometría tiene que haber muchísimos en médula. Entonces, esto es en médula ósea. Por lo tanto, estas características de blasto yo las quitaría. Ahí características de la biometría hemática lo que tiene que poner es leucocitosis. Leucocitosis predominante que puede ser acompañada con algo de trombocitosis y en menos cuantía poliglobulia. En el caso de la mieloide crónica. En el caso de la polivera, pues no hay duda que elevación de la hemoglobina, bueno, más bien del hematocrito, ahí lo están poniendo bien. Con algo de leucocitosis y trombocitosis, está bien. Eso está bien. En la biometría, porque ahí está poniendo biometría, pero pone características del ABH y luego aquí en policitemia vera me pone niveles de eritropoyetina abajo. No, pues entonces no son del ABH, sería características de laboratorio. O sea, está mal. Ese cuadro hay que reformarlo. O me ponen BH, pura BH. Si me ponen BH y laboratorio, entonces me ponen lo demás. Entonces ese cuadro aquí va mal. Entonces, en la biometría, en policitemia, lo que está arriba nada más hasta donde dice leucos. En el caso de trombocitosis primaria, dice trombocitopenia. No, pues ¿cómo va a haber trombocitopenia
en la trombocitosis primaria, si lo que debe haber es trombocitosis. Está mal también. O sea, aquí están poniendo en el cuadro donde dice trombocitemia esencial, en la biometría le ponen trombocitopenia. A ver, ¿qué es trombocitopenia? La trombocitopenia es la disminución del número de plaquetas. Entonces no puede haber trombocitopenia menos como característica primordial inicial y en su desarrollo normal en una trombocitosis primaria o esencial. Lo que van a ver es trombocitosis, plaquetas mayores de 1 millón. Entonces hay que quitar eso de allí. O sea, allí es trombocitosis. Claro que puede haber algo de leucocitosis y puede haber anemia leve. Bueno, eso es en casos un poquito más adelante. Al inicio no hay nada. Lo que hay es trombocitosis, poca leucocitosis y hemoglobina prácticamente normal. Y el inicio no me refiero a un mes, años. Todavía el paciente pasa así. Porque recuerda que son síndromes mieloproliferativos crónicos. Entonces hay que acomodar acá. La biometría hemática en mielodiecrónica hay que arreglarla, hay que ponerle leucocitosis y aquí en trombocitemia esencial trombocitosis predominante. En mielofibrosis, en etapas iniciales muchas veces no hay nada, pero es muy difícil, por eso es el problema de la mielofibrosis. Para diagnosticarla en etapas iniciales es complicado porque la biometría puede ser normal o subnormal. Mientras empieza a hacer la médula fibrosis, mientras empieza a proliferar la mielofibrosis, puede no haber nada. Y entonces lo que va a pasar es que empieza a crecer un poquito el vaso. Puede ser que haya pequeña pancitopenia, una leve pancitopenia, y todavía no lo vemos. Ideal encontrar mielofibrosis en etapas iniciales. Ideal. Cuando lo consigues así, porque bueno, alguien tiene un poquito de pancitopenia y agarra y le hace una biopsia de hueso y un aspirado y un frote de sangre periférica. Y ves lo característico que es los acriocitos, entonces podemos pensar en una mielofibrosis primaria. Bueno, aquí ponen el frotis, por ejemplo. Células nucleadas en mielofibrosis, luego anisopoiquilocitosis. Bueno, en el frotis de mielofibrosis los característicos son dos cosas. Uno, los acriocitos o células en lágrima y la reacción leucoeritroblástica. Reacción leucoeritroblástica. Eso es típico de mielofibrosis. Lactocitos, células en forma de lágrima, y la reacción leucoeritroblástica significa que hay elementos formes de diferentes estados de maduración, de serie blanca y eritroblastos en el frotis de sangre periférica, no médula ósea. Aquí me ponen frotis. ¿Frotis de qué? Frotis de sangre periférica, de que tienen que agregarle ese cuadro. No frotis de médula ósea. Las características que acabo de mencionar se ven en el frotis de sangre periférica. Médula ósea me lo tienen que poner aparte, como un cuadro aparte. Y como ya andamos en el frotis, pues nos vamos de atrás para adelante. En la trombocitemia esencial hay hipercelularidad y hiperplasia megacariosis. Bueno, aquí me están describiendo la médula. Aquí me están describiendo la médula, entonces sí le pueden poner aquí frotis de médula ósea. Aquí es donde dice frotis, porque me están recomiendo la médula ósea. Y hay que poner otro que diga frotis de sangre periférica. Otro que diga frotis de sangre periférica. ¿No? Con eso. El cuadro hay que arreglarlo. No sé si tomaron cada quien. Me arregla lo que les comentamos. Si van a hacer un cuadro. El cuadro no está bien. Hay que mejorarlo. Para que puedan estudiar todos de él. Vamos a agregarle un renglón que diga, aparte de frotis de médula ósea, frotis de sangre periférica, las características puras de la biometría. No metan otra cosa donde dice BH y donde dice característica diagnóstica. Me van a poner los criterios de la OMS, cómo están. Uno de ustedes lo trajo, no me acuerdo quién fue, creo que fue el de uno de los 4, los traía. Ponen en cada lugar los criterios de la OMS de diagnóstico. Y me ponen los criterios y con cuánto hacen el diagnóstico, con cuántos criterios mayores y menores. Y mejoramos el cuadro para que mañana lo vuelvan a poner hasta que quede bien. Muy bien, seguimos ahora con este tema que es... Mieloma múltiple. Ándale, mieloma múltiple. ¿Dónde está la doctora que no la veo? ¿Quién es? Diana. Sí. Adelante, Diana.
Y Luis Ok. José Aguilera va llegando, que abran todas sus cámaras, no quiero a nadie con cámara cerrada, Tadeo Calleja, ya no sé qué dice. ¿Ya se ve? Sí, mieloma múltiple. Bueno, vamos a empezar ahora. Entonces vamos a terminar mañana lo que dije del cuadrito. Y vamos a empezar ahora otra enfermedad muy apasionante, el mieloma múltiple, pero quiero, no sé si trae la clasificación de las gamopatías monoclonales. Mieloma múltiple es parte de las gamopatías monoclonales o gamopatías monoclonales. ¿Por qué? Bueno, porque son varias, ahí lo trae exactamente. Mieloma múltiple es el representante nosológicamente más importante, y la importancia radica en la frecuencia y en la incidencia de ella. Por eso es que vemos como representante básicamente el mieloma múltiple y establecemos solo diagnóstico diferencial con las demás. ¿Por qué? Bueno, porque lo que acabo de comentar, y sí que conozcan un poco lo demás, pero no vamos a ver cada tema individual por situaciones de tiempo y del programa de pregrado. Pero mieloma múltiple nos va a dar el norte, les va a dar a ustedes la visión que se requiere como médicos generales de estos temas. Adelante, doctora. Ok. Pues como les comentó el doctor, yo les voy a hablar, bueno, y mi compañero Alexander Montes, sobre lo que es el mieloma múltiple. Como vimos, pues esta forma parte de las gamopatías monoclonales, también llamadas discrasias de células plasmáticas o de inmunoglobulinas. Estas gamopatías conforman a todas las enfermedades que se originan a partir del linfocito B, y estas tienen la característica de dar una producción de moléculas o fragmentos de inmunoglobulinas que son absolutamente idénticos entre sí. O sea, solo va a haber la producción de un tipo de inmunoglobulina o de un fragmento de esta. Y también estos fragmentos o inmunoglobulinas se identifican en suero u orina, y esto nos va a dar la forma de una banda proteica llamada componente monoclonal. Para que entiendan un poquito esto, pues aquí del lado derecho tengo esta imagen que es un proteinograma, el cual este es normal y nos orienta sobre, pues es como una gráfica de las proteínas que tenemos en sangre. Entonces, este pico grande que vemos lo conforman la albúmina, que como sabemos es la proteína más abundante de la sangre. Después, en esta parte estarían, por ejemplo, la antitripsina alfa 1. Después tenemos a las proteínas como la aptoglobina, después la transferrina, la lipoproteína B, y a lo último tenemos lo que son los anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces, adentrándonos a lo que es una gamopatía monoclonal, a este proteinograma lo observaríamos de este tipo, o sea, con dos picos importantes, ¿no? Que sería el de la albúmina y sería aquí otro pico que nos está representando que hay una sobreproducción de un mismo tipo de inmunoglobulina, solamente un tipo. Por eso se observaría así, y a esta la llamaríamos la banda o componente monoclonal. Bueno, como les comentó el doctor, pues las gamopatías monoclonales incluyen al mieloma múltiple, a la macroglobulinemia de Waldenström, que está, pues se identifica porque hay una sobreproducción de inmunoglobulina M, enfermedad de las cadenas pesadas, que hay mucha producción de cadenas pesadas solamente, de significado indeterminado, que estas son neoplasias de las células plasmáticas, pero que no se asocian a una producción de proteínas monoclonales. La amiloidosis primaria, que aquí hay una producción de la proteína
amiloide, que es una proteína normal, y la crioglobulinemia, que aquí pues hay una producción de crioglobulinas que igual pues no debería de ser normal. Bueno, ya entrando más a lo que es el mieloma múltiple, encontramos dos definiciones y esta también se puede llamar mielomatosis o enfermedad de Kahler. Esta debido a que esta última fue porque la describió el doctor Otto Kahler en 1889. Entonces, el mieloma múltiple se define según el libro de pregrado de hematología como una proliferación neoplásica de células plasmáticas caracterizada por la acumulación clonal de células plasmáticas atípicas en la médula ósea y la existencia de una proteína o componente monoclonal detectable en el suero y o orina y la presencia de daño tisular. Y una definición pues más cortita la dio la OMS en el 2008, que decía que esta es una neoplasia de células plasmáticas multifocal que afecta a la médula ósea y se asocia a la producción de una proteína monoclonal sérica y o urinaria. Bueno, pasando a lo que es la clasificación, pues hay diferentes tipos de mielomas y estas se identifican por el tipo de inmunoglobulina que se encuentre produciendo. Bueno, pasando a este tipo de clasificación, pues recordando un poquito la estructura de las inmunoglobulinas, rápidamente pues sabemos que se componen de dos cadenas pesadas, que son estas, que es lo que le va a dar pues la porción funcional, y hay de 5 tipos, ¿no? Los que le dan su nombre, que es la E, D, G, M y A. Y también tiene dos tipos de cadenas ligeras, que es la capa y la lambda, que son estas, y están unidas por enlaces disulfuro. Entonces, según el tipo de componente o de inmunoglobulina completa que se esté secretando, es esta clasificación. Entonces, el mieloma de IgG, ese es el mieloma más típico y corresponde al 60% de todos los casos. El mieloma de IgA, este es el 20% de los casos y en este podemos encontrar como característica que genera muchos tumores fuera del hueso, que estos son los plasmocitomas extramedulares que veremos más adelante. El mieloma IgD, M y E son muy raros y el D se puede acompañar de leucemia de células plasmáticas y es más frecuente el daño renal. El mieloma IgM, IgE no tienen pues características muy especiales ya que son muy raros. También existe el mieloma de cadenas ligeras, también llamado de Benz-Jones, que este es aproximadamente el 15 al 20% de los pacientes. Aquí el daño renal es mayor y esto es debido a que solo aquí se secretan cadenas ligeras, entonces estas son más pequeñas, se depositan más en los riñones y pues causan por esto mayor daño y también pueden depositarse ya sea en nervios u otros órganos. Y también está el mieloma no secretor, que este es un mieloma que no se encuentra produciendo inmunoglobulinas ni fragmentos de estas. Estos son menos comunes, son del 1 al 2% de todos los casos. Y por eso no tiene un pico monoclonal, porque no está secretando, ¿no? Y los pacientes que lo presenten van a tener una mayor supervivencia. Bueno, pasando a la epidemiología y a la etiología, en Estados Unidos el mieloma múltiple es alrededor del 10% de todas las enfermedades hematológicas malignas y en el caso de México esta cifra se reduce al 3.7%. Es la segunda causa
es la segunda neoplasia hematológica más frecuente detrás de lo que es el linfoma no Hodgkin y es más frecuente tiene doble frecuencia, ¿cómo les digo? Tienen doblemente riesgo de padecerlo los sujetos de raza negra, no distingue entre sexos, o sea, su frecuencia es similar en ambos sexos y es más frecuente en adultos mayores de 50 años, que la edad media es de 65 años. Perdón. Bueno. La incidencia estimada es de 4 casos por cada 100,000 habitantes al año y actualmente se sabe que los pacientes con mieloma múltiple registraron haber tenido una gamapatía monoclonal sin significación indeterminada previa, que es lo que veíamos antes, que es un tipo de gamapatía que no está generando proteínas monoclonales. No. A ver, la gamopatía monoclonal de significado incierto precisamente es eso. Es un pico monoclonal que no tiene una repercusión clínica, pero que ahí está. Y no necesariamente un mieloma tiene que haber tenido primero una gamopatía monoclonal de significado incierto o indeterminado. No siempre. Lo que sí se sabe es que aquellas personas que se les descubre por hallazgo una gamopatía monoclonal, donde tienen un proteinograma con un pico monoclonal, pero precisamente por eso se le llama así. Pero bueno, el paciente no tiene anemia, no tiene síntomas, no tiene el CRAP propio, el CRAP, que lo vas a mencionar un ratito en la clínica, de mieloma, y tampoco tiene criterios de mieloma, nada más tiene un pico monoclonal, y por eso se le llama así. Bueno, ¿y qué pasa con eso? Pues no sabemos, sabíamos al inicio, pues cuando eso se identifica, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Es mieloma? ¿No es mieloma? No es. Hay que vigilarlo. Lo que se sabe es que sí, un porcentaje de ellos progresan a mieloma, pero no todos. Entonces, muchos casos han tenido previamente una gamopatía monoclonal de significado indeterminado o incierto, pero no todos los mielomas son precedidos por ello. ¿Ok? Ok. Y no es que no es no secretor, simplemente no es porque no hay gamopatía monoclonal no secretora, lo que hay es un pico monoclonal que no reúne otras condiciones. Lo de secretor o no secretor se refiere a las inmunoglobulinas en un momento dado que van a secretar cadenas ligeras en un mieloma en un momento dado, pero no confundir, porque eso, de hecho, en la clasificación de la gamopatía monoclonal, esta es una de ellas. ¿Ok? Ok. Adelante. Gracias. Bueno, en el tipo de mielomas, como ya les había comentado, el más común, que abarca alrededor del 60% de los casos, es el de inmunoglobulina G, el 20% de inmunoglobulina A y el 15% de los mielomas de cadenas ligeras. Y su etiología es desconocida, sin embargo, se reconocen factores asociados como que se encuentren las personas expuestas a radiaciones ionizantes, que hayan tenido algunos tipos de infecciones virales, agentes tóxicos, expuestos a agentes tóxicos, y también se ve en factores genéticos, como esto se puede observar sabiendo que hay mayor prevalencia en pacientes que tienen hermanos con este tipo de padecimiento. Y también lo podemos observar en que los sujetos de raza negra tienen el doble de posibilidad de padecerlo. Bueno, pasando a la fisiopatogenia. Perdón. Tenemos principalmente a la célula plasmática, primeramente a la célula plasmática normal, que está para que se dé una transformación neoplásica deben ocurrir ciertos cambios genéticamente en ella que le den una inestabilidad genética. Estos cambios pueden ser una translocación del gen de las cadenas pesadas de inmunoglobulina,
una lesión del cromosoma 13 en el brazo largo, región 14, una ganancia génica de la región 21 en el cromosoma 1, brazo largo, y también en una desregulación de oncogenes como el oncogen HRAS, CMIC y el BLC2. Y pues de las más importantes, que existe una lesión del cromosoma 17 en su brazo corto, la región 13, que esta variación pues nos va a afectar al gen supresor del P53, que este es un gen muy importante, ya que como veíamos en la clase donde hablamos de cáncer, este es un gen que suprime la formación de tumores. Entonces, este está afectado o alterado en más del 50% de los cánceres. Entonces, que exista esta lesión va a ser, nos va a dar indicación de un peor pronóstico. Bueno, entonces que ocurra esto nos va a dar que exista, como parte de la fisiología, venía que se presente una gamapatía monoclonal de significado indeterminado. Y para que estas clonas malignas puedan sobrevivir, debe de haber, una buena interacción entre la célula plasmática neoplásica y el estroma medular. Esto aquí es a nivel del hueso, y esta célula plasmática va a estar favorecida con su interacción con el estroma medular, y va a empezar a secretar citocinas como la interleucina 6 y el factor de crecimiento endotelial vascular. Y esto nos va a dar un ambiente de proliferación celular, van a inhibir la apoptosis y va a haber un incremento de la angiogénesis. También esta interacción va a favorecer que haya un incremento del ligando RANK y el de KK1. Esta interacción o este incremento nos va a dar o a favorecer una mayor activación osteoclástica. Y también que exista una disminución de la osteoprogesterina. Esta va a ayudar a que exista una inhibición osteoblástica y también la activación osteoclástica. Esto nos va a dar un ambiente en la médula ósea que va a incrementar la reabsorción ósea. Y de aquí sabemos que a partir de estos mecanismos es como se da la lesión osteolítica, muy representante en esta patología, y ya tendríamos al mieloma múltiple bien, bien establecido. Bueno, en la patogenia, pues recapitulando un poquito lo que vimos en el diagrama pasado, el cuadro clínico va a estar derivado de la proliferación incontrolable de estas células plasmáticas, ya que eso nos va a dar pues estos fenómenos, ¿no? Que es el desplazamiento del tejido hematopoyético normal de la médula ósea, lo que nos va a generar una anemia, anemia, leucopenia, granulocitopenia y plaquetopenia. Tiene que ir un poquito más rápido, porque tenemos que ver otro tema hoy, y si tiene ratito apenas y vamos todavía con la patogenia. Bueno, el desplazamiento hematopoyético normal en médula ósea, si bien es cierto, no sé si dice la literatura, pero no estoy de acuerdo con que diga desde un inicio anemia, leucopenia, granulocitopenia y plaquetopenia. Eso no es cierto. Para que un mieloma dé pancitopenia tiene que ser un mieloma muy avanzado. No es lo que va a ocurrir un mieloma en etapas iniciales, ni como criterio diagnóstico. El criterio diagnóstico para mieloma, además de otros que comentarás y comentaremos, es anemia. Anemia inexplicable. Ese es el primero. Y luego otros que vas a mencionar, pero no quedar la idea de que hacen pancitopenia inicial. No. Leucopenia, granulocitopenia y plaquetopenia es una característica de etapas avanzadas.
Ok. Va a haber también una destrucción del hueso, como por los mecanismos que ya les mencioné. Deficiencias inmunológicas que nos van a dar una mayor susceptibilidad a infecciones, una sobreproducción de inmunoglobulina de un solo tipo, lo que va a dar hiperviscosidad de la sangre y excreción de cadenas ligeras por el riñón, lo que produce una insuficiencia renal. Bueno, ahora pasaríamos a hablar sobre lo que viene siendo el cuadro clínico, ¿no? La manifestación inicial que se va a presentar en prácticamente el 80% de los pacientes, la gran mayoría va a ser el dolor óseo, que por motivos de los diferentes procesos que mencionó mi compañera, ¿no? La degradación del hueso y los diferentes acumulaciones de células, los plasmocitomas que se van a formar, estos van a provocar dolor, ¿no? Este tipo de dolor va a ser de característica mecánica y va a estar principalmente en el esqueleto axial. Esto quiere decir cráneo, columna, las costillas, la pelvis y pues también puede en la parte más proximal de los huesos en esta zona, ¿no? Bueno, también van a presentar estos pacientes debilidad, astenia y palidez. Y algo también importante es que hay un tipo de mieloma múltiple, que es el mieloma múltiple no sintomático, que pues en este caso, como su nombre lo dice, el paciente no va a presentar síntomas, pero básicamente se dice que este es un mieloma múltiple que va en etapas muy tempranas, pues todavía no ha presentado los síntomas, pero los va a presentar después. Entonces, en pacientes que se detecte este tipo de mieloma no sintomático, se le tiene que estar en una muy amplia vigilancia, ¿no? En todo tiempo. Bueno, para la sospecha clínica, pues vamos a sospecharlo los hallazgos. Cuando haya hallazgos analíticos, ¿no? Como vienen siendo la anemia, la hipercalcemia, un aumento de la creatinina, y la presencia de los cuerpos del componente monoclonal, como ya mencionó la compañera. Y pues se va a sospechar en pacientes mayores de 50 años, sobre todo, ya adultos, ¿no? Que es en donde más prevalece esta enfermedad. Y pues el riesgo de desarrollarla va aumentando con la edad. En la exploración física nosotros vamos a encontrar palidez y dolor óseo. Puede haber visceromegalias en un 20% de los casos, no es lo más común, pero puede haberlas. Y algo que sí es un poco común es encontrar los plasmocitomas óseos y extramedulares que ya mencionó la compañera, ¿no? Que son cúmulos de estas cadenas eh, que van a son masas de este tejido mielomatoso que se van a colocar en diferentes partes del esqueleto, ¿no? Entonces tienden a colocarse, por ejemplo, en vértebras y pueden llegar a invadir tejido y pues pueden provocar después, por ejemplo, una radiculopatía, ¿no? Que eh, por compresión de algún nervio en la columna o cosas por el estilo, ¿no? Estos van a ser de consistencia firme y van a ser dolorosos. El tamaño puede variar, ¿no? Bueno, le das a la que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones, pues el mieloma múltiple, como ya mencionó la compañera, debido a los diferentes procesos patológicos que hay, tiene varios tipos de complicaciones, ¿no? Uno de ellos es la insuficiencia renal, que es básicamente debido a esta sobreproducción de cadenas de inmunoglobulinas. Las cadenas ligeras de estas van a ser reabsorbidas pues por los túbulos distales, ¿no? Y esto va a provocar que cuando se sobreexceda la capacidad de estos túbulos, pues se van a terminar dañando, ¿no? Y van a provocar lo que viene siendo una No sé tubulopatía si hay por algún oficio depósito que de firmar o que cadenas atender ligeras. urgente. Esta insuficiencia renal se va a presentar en un 50% de los pacientes al momento de diagnóstico y es el 20% de las causas de muerte, ¿no? El 20% muere por insuficiencia renal. También tenemos lo que vienen siendo las fracturas patológicas, que estos vienen secundarias
Una a, PCR la- harán a las diferentes lesiones osteolíticas que van a presentar estos pacientes, precisamente por el aumento de la destrucción del hueso, ¿no? Estas van a ser adyacentes a las lesiones osteolíticas que pues vamos a estar observando y pues, por ejemplo, estas son más frecuentes en vértebras, ¿no? Las fracturas de vértebras que van a causar posteriormente alguna afectación nerviosa, pues va a ser por estas fracturas patológicas, ¿no? También puede ser haber presencia de osteoporosis y nosotros tenemos que cuidar eso y dar un tratamiento si se llegase a necesitar, ¿no? Para reducir la posibilidad de estas fracturas. Pues estas fracturas van a requerir en su mayoría una resolución con asistencia quirúrgica y tienden a ser complicadas de resolver, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto y algo importante es que si este tipo de alteraciones que, por ejemplo, una fractura vertebral que causa una radiculopatía, posteriormente si no se trata a tiempo va a causar que haya una pérdida de función permanente, ¿no? En ese caso. También tenemos lo que vienen siendo las infecciones de repetición, ¿no? Debido a que no está funcionando normalmente el sistema inmunológico debido a esta secreción monoclonal de inmunoglobulinas, pues nuestro sistema inmunológico no va a funcionar como debería y va a propiciar a que el paciente sufra de más infecciones, ¿no? Y además, esto se agrega a que el tratamiento pues, es un tratamiento supresor de mielomas, pues que va a provocar una neutropenia y va a su vez, pues aumentar aún más la posibilidad de infecciones. Y debido a esto, es la principal causa de muerte en pacientes con mieloma múltiple, ¿no? En un 50%. Estas infecciones van a ser en su mayoría neumonías, después vamos a tener infecciones del tracto urinario y pues finalmente bacteremias. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, también vamos a tener hipercalcemia precisamente como efecto secundario de esta reabsorción ósea que va a haber y esta nos va a traer como manifestación náusea, vómitos, estreñimiento, diabetes insípida, nefrogénica y encefalopatía, ¿no? Nuestro paciente puede estar somnoliento, cansado y demás. También va a haber las complicaciones neurológicas, como ya les mencioné antes, las radiculopatías que van a ser secundarias a un aplastamiento vertebral que pueden ser provocadas ya sea por un plasmocitoma o por una fractura de una vértebra. También estas van a iniciar con un dolor que va a aumentar en reposo y pues van a provocar después una debilidad motora y un déficit sensitivo, además de una incontinencia, ¿no? Y esto es lo que les menciono, que si no se tratan a tiempo y cuando se debería de tratar, pues van a provocar que haya una pérdida de la función permanente. También también se puede observar polineuropatías que están relacionados con lo que viene siendo el síndrome de Poems. También tenemos lo que viene siendo amiloidosis primaria AL, que se presenta en un 10% de los pacientes. No se presenta tanto porque es común que pase en los mielomas de inmunoglobulina A con cadena ligera lambda, pero pues estos no son tan comunes, entonces se presentan no tan comúnmente. Estos van a manifestar insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, neuropatías, síndrome del túnel carpiano y visceromegalias. También tenemos, estas va a ser por la acumulación de estas cadenas ligeras en diferentes tejidos o en diferentes zonas digamos, de grasa y por demás, ¿no? Estas vamos a necesitar hacer una biopsia de grasa subcutánea para poder detectarlas. También vamos a tener síndrome de hiperviscosidad, perdón, que va a ser precisamente por la gran cantidad de inmunoglobulina que va a haber, va a hacer que nuestra sangre se vuelva viscosa. Estos se dan en casos muy altos de componente monoclonal, donde el componente monoclonal está muy alto, pues. Y es común también en el mieloma con inmunoglobulina A y es menos común en el mieloma con inmunoglobulina M, digo con IgM, ¿no? En este caso va a haber alteraciones del sistema nervioso central, va a haber congestión vascular pulmonar y va a haber insuficiencia cardíaca y daño renal. En este tipo de casos, el tratamiento se puede llegar incluso a necesitar una plasmaféresis, ¿no? Una sustitución de básicamente todo el suero, el componente del suero del paciente. ¿Le das a la que sigue, por favor?
Bueno, ahora hablando de los hallazgos de laboratorio, pues según las diferentes, nosotros para poder diagnosticar el mieloma vamos a realizar diferentes exámenes de laboratorio, ¿no? Empezando con el hemograma, nosotros vamos a encontrar que vamos a tener una anemia normocítica y normocrómica, que ya en estados más avanzados va a haber una pancitopenia global, ¿no? Pero esto es básicamente por la invasión que hay en la médula. Y en el frotis vamos a encontrar las hematíes aglutinados que en pila de moneda, que es el fenómeno de Rulov, creo, no sé si lo pronuncié bien, que es básicamente lo que se ve en estas imágenes de la derecha, que es que los eritrocitos se van a colocar como en una línea uno sobre el otro, ¿no? Como si fueran una pila de monedas, como lo dice. Estos pacientes van a tener una buena respuesta a eritropoyetina recombinante, que de hecho es parte del tratamiento, ¿no? En caso de que se presente la anemia, pero bueno, y es así, ¿no? Estos van a reaccionar de una buena manera. También secundaria a la paraproteína y el aumento de paraproteína que hay, se van a dar diferentes alteraciones en plaquetas y trastornos de coagulación que después pueden incluso provocar que se desarrolle una diastesis hemorrágica. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la médula ósea, pues vamos en una muestra de médula ósea, lo que vamos a observar es pues infiltración, ¿no? Infiltración de estas células plasmáticas en un 10 a 80%, ¿no? O sea, va a haber una infiltración del 10 al 80%. Y estas células van a ser con morfologías atípicas y van a tener núcleos binobulados, por ejemplo. Y pues va a haber dos cosas, ¿no? Las células maduras van a ser las más comunes, pero también van a haber plasmoblastos, que son las que son inmaduras, y estas van a ir aumentando conforme vaya aumentando de la misma manera, no vaya desarrollándose la enfermedad. También tenemos inclusiones citoplasmáticas, que es lo que vemos en la imagen de abajo, que son acúmulos de inmunoglobulinas que se van a dar en la médula. Luego tenemos que las células mielomatosas van a ser, una de sus características es que van a tener el marcador, van a ser negativas al marcador CD19, pero positivas al CD56. Y hay ciertos marcadores que nos pueden orientar a un buen pronóstico o un mal pronóstico. En el caso de que estas células mielomatosas presenten marcadores CD28 o CD45, esto nos indica que puede haber un mal pronóstico por parte del paciente. Y si en cambio tiene un marcador CD117, esto es un indicador de un buen pronóstico para el paciente. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, ahora hablando de la electroforesis, ¿no? El espectro electroforético y las técnicas inmunológicas. Como ya mencionó mi compañera, en la electroforesis, en el proteinograma, vamos a nosotros observar cómo va a haber un pico, ¿no? Bien definido de básicamente cuál es el componente monoclonal, ¿no? Nos va a permitir identificar que hay un componente monoclonal y cuál es ese componente monoclonal, ¿no? Y además también si nosotros queremos definir precisamente cuál es el tipo de componente, tanto cadena ligera como cadena pesada, nosotros vamos a requerir usar técnicas más sensibles, ¿no? Como viene siendo la inmunofijación, que es lo que tenemos aquí más a la derecha, que es donde observamos, por ejemplo, en este ejemplo, en el proteinograma tenemos que el componente monoclonal es gamma y que tenemos que, pues es una de inmunoglobulina G con cadena kappa. Bueno, esto ya lo mencionamos, en su mayoría son mielomas IgG, ¿no? De un 50-60%, el 30% son de IgA y 2% son de IgD. El 15% van a ser solo de cadenas ligeras, solamente se van a secretar cadenas ligeras y esto se va a llamar mieloma de Bence-Jones, ¿no? Y también van a presentar también proteinuria de Bence-Jones, que es cuando se encuentran cadenas ligeras en orina. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, ahora las proteínas totales van a estar incrementadas en estos pacientes y van a encontrarse normalmente entre 7 y 12 gramos por decilitro, pero pueden ser incluso mayores.
En la orina nosotros vamos a encontrar lo que les mencionaba, la proteinuria de Ben-Jones, que es la presencia de estas cadenas ligeras, y pues van a ser en un 80%, ¿no?, de los pacientes, va a haber estas cadenas ligeras monoclonales en orina en las primeras 24 horas. Además de esto, hay otros datos bioquímicos que nos pueden ser útiles, como que, por ejemplo, la velocidad de sedimentación glomerular va a estar aumentada va a haber una elevación de la urea, de la creatinina, del calcio y del ácido úrico por motivos del daño renal. Y también puede existir un aumento de la lactactodeshidrogenasa y de la beta-2 microglobulina, que esto nos importa porque se utiliza en la estadificación del mieloma. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los hallazgos de imagen, pues lo principal es la radiografía, ¿no? Que en este caso se van a encontrar manifestaciones en el 75% de los pacientes, pero en el otro 30, 40%, por así decirlo, se van a encontrar en otros métodos de imagen, como puede ser la tomografía computarizada o la resonancia magnética, ¿no? Nosotros en estas exámenes de imagen, lo que vamos a encontrar van a ser las lesiones osteolíticas, que pueden ser tanto únicas como múltiples, que van a tener este aspecto que ven aquí ustedes, que es de sacabocados, ¿no? Estas van a estar en el esqueleto axial y, como ya les había mencionado antes, y pues en la parte más proximal de los huesos largos. La tomografía computarizada y la resonancia magnética se recomiendan en los pacientes que ya presentan síntomas de mieloma, ¿no? Para poder identificar mejor estas lesiones, porque la cantidad de lesiones que tenga el paciente nos es útil tanto para la estadificación como es un criterio diagnóstico. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, aquí también observamos como las altas afectaciones en la pelvis, y en esta otra imagen de la derecha observamos estos dos puntos como anaranjados. Esos son los plasmocitomas, ¿no? Porque está uno en el esternón y otro en la columna vertebral, ¿no? Que lo más común es que aparezcan en la columna lumbar. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, para el diagnóstico, como les mencionaba, se va a sospechar en adultos con dolor óseo en esqueleto axial, que presenten cansancio, debilidad, infecciones muy recurrentes, y que pues haya otros datos analíticos, como pueden ser la hipercalcemia, que tenga anemia y estos demás datos que les mencioné antes. Hay 3 criterios para definir que es un mieloma múltiple, ¿no?, sintomático, que es la presencia de 10% o más de células plasmáticas clonales en médula ósea, o la presencia de un plasmocitoma en una biopsia tisular. También la presencia del componente monoclonal en suero o orina, y la constatación de daño de órgano o diana, que estos son el daño orgánico, que es el CRAPS, ¿no?, que mencionó antes el doctor, que básicamente hace referencia a la hipercalcemia, al daño renal, la anemia y la presencia de lesiones óseas, ¿no? Estas diferentes lesiones pues nos van a indicar, estos diferentes criterios nos van a indicar que en efecto el paciente tiene mieloma múltiple, pero cada uno por sí solo de estos criterios no funciona como método diagnóstico, ¿no? Tienen que presentarse todos o al menos la mayoría de estos. Le das a la que sigue, por favor. Ahora, para el diagnóstico diferencial, pues se parecen bastante un poco los diferentes tipos de mieloma que hay, por así decirlo, ¿no? Que están, pero no tanto mieloma, sino de gamapatías, ¿no? Tenemos la gamapatía monoclonal de significado incierto, el mieloma múltiple asintomático, como les mencionaba, el sintomático, el no secretor y demás, ¿no? Aquí el que más nos interesa a nosotros definir es la gamapatía monoclonal de significado incierto, porque como ya lo mencionó el doctor, no en todos los casos, pero sí es muy cercano al 100% de los casos, según encontré en diferentes bibliografías, muy cercano al 100% de los casos de mieloma múltiple tuvieron gamapatía monoclonal de significado incierto antes, ¿no? Pero no todas las gamapatías monoclonales de significado incierto evolucionan a mieloma múltiple, pero sí la mayoría de mielomas múltiples
tuvieron esto antes. Es básicamente el 1% de todas las gamopatías monoclonales de significado incierto son las que evolucionan a mieloma múltiple, ¿no? No son muchas, pero están ahí. Entonces es importante porque nos va a servir para mantener una vigilancia en el paciente. La diferencia va a ser el componente monoclonal, ¿no? En el caso de la GMSI o del mieloma múltiple asintomático, no va a ser mucho este componente monoclonal que vamos a encontrar, mientras que en el mieloma sintomático sí, ¿no? Esto es básicamente lo que nos va a orientar más que nada. Y también pues la presencia de plasmocitosis medular clonal. Le das a la que sigue, por favor. Bueno, para el pronóstico, pues hay que aclarar que el mieloma múltiple es una enfermedad incurable prácticamente, ¿no? Las principales causas de muerte, como ya las vimos, son las infecciones, la insuficiencia renal y el daño multiorgánico que pues se da. Antes la supervivencia era de 2 a 3 años, pero debido a que ha habido varios avances en cuanto a la estadificación, el diagnóstico y el tratamiento de la mieloma múltiple, pues se ha llegado incluso a ver pacientes que tienen de 7 a 8 años de supervivencia después del diagnóstico, y incluso el 20% puede llegar a los 10 años, ¿no? Pero pues depende del paciente, básicamente. Se le va a considerar como mieloma múltiple de alto riesgo a aquellos pacientes que presenten las diferentes alteraciones genéticas que ya mencionamos al comienzo de la presentación, que pues van a ser la lesión del cromosoma 13, la amplificación de la mutación del GP53 principalmente y las alteraciones en el gen 17. Bueno, lo más importante para el pronóstico de nosotros, el dato más importante para el pronóstico va a ser la respuesta al tratamiento por parte del paciente, ¿no? Se ha visto que en pacientes que no responden correctamente al tratamiento, pues no llegan al año de supervivencia, no tienen supervivencia menor al año, mientras que en pacientes que responden correctamente a este tratamiento, pues pueden incluso llegar a más de los 5 años. Ahora, están hay dos tipos de estadías, dos métodos de estadio para clasificar este mieloma y hacer un pronóstico, que van a ser los estadios de mieloma de Durie-Salmón y el estadio del sistema internacional, ¿no? Que pues el sistema internacional es uno que sacaron después con la intención de simplificar esta clasificación. Para hacer el pronóstico, pero encontré que se recomienda usar los dos, ¿no? Usar ambos estadios, no nada más uno. Bueno, en cuanto a los de Durie-Salmón, pues en el estadio 1, pues tiene que haber una hemoglobina superior a los 10 gramos por decilitro, tiene que haber proteína monoclonal menor a 5 gramos por decilitro de IgG o menor a 3 de IgA, tiene que haber proteinuria de Benz-Jones, menor a 4 gramos en 24 horas, radiografía ósea normal u osteoporosis, calcio sérico normal. Básicamente en este estadio las manifestaciones van comenzando y son pues menos graves, por así decirlo. Algo importante es que conforme va aumentando el estadio, va disminuyendo la sobrevivencia del paciente, ¿no? En el estadio 2, pues van a ser aquellos que no están tanto en el de internacional como el de Durie-Salmón, son aquellos que no están ni en uno ni en otro, ni en el primero ni en el tercero. Y en el caso del tercero, pues va a ser la hemoglobina menor a 8.5, proteína monoclonal mayor a 7 gramos por decilitro de IgG y mayor a 5 de IgA, la proteinuria de Benz-Jones mayor a 12 gramos en 24 horas y las lesiones osteolíticas avanzadas, ¿no? Que tienen que ser más de 3 lesiones en radiografía convencional o puede ser cualquier método de imagen. En el caso del sistema internacional, va a usar lo que viene siendo los niveles de beta-2 microglobulina sérica y de la albúmina sérica, ¿no? Que pues va a también desglosarse en 3 estadios y cada uno va a ir disminuyendo la supervivencia del paciente, ¿no? Que pues en el estadio 1 va a ser 62 meses, en el estadio 2 44, el estadio 3 29 y pues así no va a empezar, creo que son casi 7 años y al final termina con
prácticamente 2 años y casi 3. Bueno, le das a la que sigue, por favor. Para el tratamiento hay diferentes, ¿cómo decirlo? Hay diferentes regímenes de tratamiento, ¿no? Para los pacientes, y ya nosotros tendríamos que ver según el paciente qué régimen utilizaríamos nosotros. Para empezar, la terapia de soporte. En la terapia de soporte, pues básicamente va a ser los bisfosfonatos para evitar lo que viene siendo las lesiones osteolíticas, que pues se puede dar el pamidronato en 90 miligramos en 2 horas, cada 3 a 4 semanas, ¿no? Cada mes, básicamente. O también se puede dar el ácido solíndrico en 4 miligramos en 15 minutos, ¿no? Son infusiones intravenosas estas. También la eritropoyetina, en el caso de que haya anemia, pues se le va a dar a aquellos pacientes que tengan una hemoglobina de menor a 10, pero cuando alcance los 11 se va a dejar de dar este tratamiento, ¿no? Ricardo, vamos a interrumpir ahí. El tratamiento lo vamos a dejar pendiente. Bueno, Vamos a hablar un poquito mejor de lo anterior. La clínica, el diagnóstico, ¿no? Si quieres pon la diapositiva donde está el diagnóstico que traías. Ok. Entonces, primero, bueno, mieloma múltiple, para hacer un resumen, porque digo, ya prácticamente se van a llevar la hora y solamente con esta enfermedad. Había que hacerla en 30 minutos. Pero bueno, vamos a hacer un resumen. El mieloma múltiple, como ya lo dijeron, o discrasia de células plasmáticas, es la proliferación clonal de células plasmáticas. ¿Qué son las células plasmáticas? ¿O de dónde provienen? De los linfocitos B. Los linfocitos B, su última diferenciación o diferenciación final en una de sus ramas es la célula plasmática. La célula plasmática, ¿cuáles son sus funciones? Entre otras, la producción de ¿qué? De inmunoglobulinas. De inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulinas? Todas inmunoglobulinas, o mejor para que entiendan todavía aún más, gamma globulinas. El mieloma múltiple es la producción exagerada, incontrolable, maligna y clonal de una de esas inmunoglobulinas, de una de ellas. No va a haber elevación de todas, porque si no sería una gamopatía policlonal. Y una gamopatía policlonal con elevación de varias, o de no de todas, pero de más de una inmunoglobulina, sería típica de un proceso, por ejemplo, infeccioso. Es una gamopatía monoclonal porque las inmunoglobulinas aumentan en procesos infecciosos porque hay producción de anticuerpos, porque las inmunoglobulinas que son anticuerpos, las gamaglobulinas que son entonces anticuerpos. De tal manera que, bueno, se puede malignizar y esto puede hacer una producción exagerada. Cuando esta producción exagerada se queda solamente allí y no reúne otros criterios, ni clínicos, obviamente, no hay signos ni síntomas, ni de laboratorio, eso es gamopatía monoclonal del significado indeterminado. Cuando ya se agregan otros criterios o clínicos o de laboratorio, entonces, o gabinete incluso, porque hay que hablar de gabinete, es decir, las lesiones líticas, las lesiones óseas son de gabinete, son estudios de imagen y eso también forma parte de los criterios para el diagnóstico de mieloma. Entonces, eso es en cuanto un poquito a la introducción. Ahora, clínicamente deben sospechar mieloma en todo paciente con anemia y dolor óseo mayor de 50 años, anemia y dolor óseo inexplicable en todo paciente mayor de 50 años. Claro que hay que pensar en malignidad en general, no solamente en mieloma. Obviamente estamos en hematología y uno como hematólogo, pues a mí llega un paciente así, lo primero que yo voy a descartar es mieloma. Claro que puede llegar diferente, puede ser que llegue, porque mieloma no es una enfermedad crónica, tampoco es una enfermedad aguda, es una enfermedad subaguda. Es una enfermedad subaguda. Los pacientitos te pueden llegar, claro, pueden tener anemia y dolor óseo y dar tiempo. A veces no, a veces son un poquito más agresivos y pueden abrir incluso con anemia, obviamente, dolor óseo e insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal aguda. Y esos pacientitos, pues obviamente tendrán un pronóstico diferente. Entonces, una vez que tienes clínicamente lo que puede ocurrir, ya hablamos de que anemia y dolor óseo o otras manifestaciones. Ahora,
¿Qué más puede tener un mieloma? Un mieloma puede tener un plasmocitoma. ¿Qué es un plasmocitoma? Un plasmocitoma es un tumor de células plasmáticas que puede estar en los huesos. Muy frecuente, se presenta muchas veces en los huesos del cráneo, pero puede estar en cualquier parte del cuerpo. Generalmente, el plasmocitoma, ojo, puede acompañar ya a un mieloma diagnosticado. El plasmocitoma ya puede acompañar a un mieloma diagnosticado. Pero el plasmocitoma también puede ser solitario. Es decir, existe una entidad que se llama plasmocitoma solitario, que es un paciente que no tiene mieloma aún y que puede tener un plasmocitoma solitario acá en cráneo, que es frecuente en esta zona aquí, o en cualquier parte del cuerpo. Y ese plasmocitoma solitario puede estar acá, puede estar en cualquier hueso. Hemos tenido casos, y así está descrito también, que de pronto alguien tiene un plasmocitoma solitario y va a hacer un movimiento y tiene una fractura patológica de ese hueso. Le hace uno el estudio y no encuentra criterios de mieloma múltiple. No los encuentra. Entonces se llama plasmocitoma único o solitario. No existe plasmocitoma múltiple, porque cuando hay muchos plasmocitomas, ya eso es un mieloma múltiple. Entonces, ojo, existe una entidad que sin ser mieloma es un plasmocitoma solitario, y existe el plasmocitoma que acompaña ya un mieloma múltiple diagnosticado, que es diferente. Entonces, bueno, ¿cómo hacer el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico primero por la clínica y los antecedentes generalmente es una enfermedad de mayores de 50 años. Mieloma múltiple en niños, pero no hay. Mieloma múltiple en adultos sí. Ahora, si hay en mieloma múltiple en personas de 35, sí hay. Hemos visto en México que cada vez la edad va como bajando. Antes eran mayores de 60, 70, y hemos visto que la edad baja. Una vez que tienes, bueno, y sospechas en una posibilidad de un mieloma múltiple, porque el paciente tiene una anemia y doloroso inexplicable, más aún si tiene daño renal, ya eso es más fácil. Pero si nada más tiene aquello, bueno, tienes que ir por los criterios. Y aquí él pone los nuevos criterios. Vamos a ver, dice plasmocitosis clonal en médula ósea mayor de 10% o plasmocitoma demostrado por biopsia tisular, pero además con un evento definitorio de mieloma. Entonces puedes tener daño orgánico, CRAB, que eso está representado por hipercalcemia, que puede ser insuficiencia renal, anemia o lesiones óseas. El CRAB viene de ahí, es una anemotecnia en inglés. En inglés porque sí. La C es de calcio, R de renal, A de anemia y B de bone, hueso. Entonces, el índice CRAB es un índice para el diagnóstico de mieloma, pero también para dar tratamiento. El índice CRAB te dice si hay que dar tratamiento, porque el mieloma se puede descubrir prácticamente asintomático, y allá hay criterios de seguimiento en corto y valorar tratamiento si tiene alguna alteración de lo que llamamos índice CRAB. Si hay hipercalcemia, algo, ¿no? O sea, con cualquiera de ellos ya hay que dar tratamiento, insuficiencia renal, anemia o lesiones óseas. No con los 4. Un diagnóstico de mieloma con cualquier alteración del índice CRAB es indicadora de iniciar tratamiento. El mieloma asintomático existe, es complicado no dar tratamiento. Recomiendan expertos que si el paciente no tiene ninguna alteración, se vigile y se valore el tratamiento cuando ya hay índices de tratamiento. Y biomarcadores de malignidad, plasmocitosis clonal medular mayor de 60%. Bueno, ahí está muy fácil. Cuando tiene una plasmocitosis mayor del 60%, pues ya prácticamente, claro que hay que demostrar que esas plasmáticas son clonales. Entonces tú pones ahí, sospecha, adulto con dolor óseo en esqueleto axial, cansancio, debilidad, ¿ok? Diagnóstico, 3 criterios. 10% o más de células plasmáticas clonales en médula ósea o de un plasmocitoma en biopsia tisular y presencia de un componente M en suero o orina y constatación de daño de órgano diana. Entonces tendría que tener 10% presencia de un componente monoclonal y constatación, pero algo no me gusta aquí. Constatación de daño de órgano. Bueno, constatación de daño de órgano es el CRAB. Pero tienes que tener los 3. ¿Estos son de dónde? Del nuevo diagnóstico de mieloma múltiple del 2014. No, vamos
vamos a traerle algo un poquito más ad hoc. Porque sí, eso está bien. Pero aquí me está metiendo plasmocitosis, pero me pone clonal de 60% de células. 30%. Mencionaba en la bibliografía, doctor, que eso es en caso de que hay la amiloidosis primaria AL, algo así recuerdo. Es en caso de que se presente eso, en ese caso se consideraba esa característica del 2.2, pero lo que se usa era lo otro. Ese solo era en caso de que se Y es presentara. que no tiene que ser 60, 30% de plasmáticas clonales es como criterio mayor, 10%, menos de 10 o más de 10% como criterio mayor en algunas tablas, o más de 30% como criterio mayor clonales. Menos de 10% lo dejan como criterio menor. No, lo vamos a buscar, lo vamos a arreglar porque no, nosotros usamos más está el grupo de estudio de mieloma, igual, pero no lo vamos a dejar así, está un poquito ya combinado con otras cosas. Vamos a buscar criterios mayores y menores para mañana, me los vas a traer, me los envías antes a mí por correo para darte el criterio mío de apoyo y aprobación para que quede para pregrado. Porque amiloidosis es otro tema. Amiloidosis secundaria se presenta en mieloma múltiple como parte de su desarrollo, como una parte de, pues puede decirse una complicación, porque existe también la amiloidosis primaria sistémica, o más bien la amiloidosis sistémica que no tiene nada que ver con mieloma múltiple. Bueno, entonces, esto en cuanto al diagnóstico, les vamos a traer los criterios bien definidos. Sí está bien esto, pero para pregrado creo que la mnemotecnia debe ser un poquito más clara. A ver, el pronóstico, bueno, los criterios de Dury-Salmon. Los criterios de Dury-Salmon nos hablan de carga tumoral, son muy viejos. Y el criterio de Dury-Salmon era así para establecer pacientes en el estadio 1 o 3. El 1 era el pacientito que llegaba con poca anemia, sin muchos criterios de avance. Y el 3 cuando el paciente tiene lesiones líticas óseas. Y el 2 es el que estaba en medio de las dos. El otro que pusiste ahí, poner el cuadro adelante de, no, había uno ahí aquí. Bueno, obviamente el mieloma va a depender también de la etapa en que se encuentre. El Dury-Salmon en el estadio 1, o estadio 1. Obviamente los queremos a todos en estadio 1, porque estadio 2, o 3 mejor dicho, ahí dice 2 y luego vuelve a decir 2, es estadio 3. Ya es un paciente con anemia severa, tiene un índice CRAT muy claro, muy avanzado. Y ese pacientito que ya en estadio 3 de Dury-Salmon, porque no es 2, ahí pones estadio 1, estadio 2 y luego estadio. El estadio 3 de Dury-Salmon es anemia severa, es la proteína monoclonal, es la proteína de Bensellón. ¿Qué es la proteína de Bensellón? Doc. Son las cadenas ligeras. Son las cadenas en ligeras, orina. exactamente, sí. Se detectan hace muchos años. La proteína de Bensellón, ok, mayor de 12 gramos, sí. Es en estadios avanzados. Estadio 1, estadios tempranos, estadio 3, estadios avanzados, y estadio 2 es un estadio intermedio. El índice internacional de mieloma que estás poniendo ahí, bueno, ese sí es más actual y sí nos habla de supervivencia. Pero nada más que mete la beta-2 microglobulina y tiene una pequeña limitación. ¿Qué es la beta-2 microglobulina? ¿Qué es la La verdad no beta-2? recuerdo qué era. Bueno, Sé porque que hay que poner, porque no podemos poner algo que no podemos explicar qué es. Es un polipéptido de bajo peso molecular, pero ¿qué es? ¿Dónde se produce? En todas las células. Se usa nada más para mieloma. ¿Por qué se eleva? Esas preguntas me las vas a contestar. ¿Qué es? ¿Por qué se eleva la beta-2 en mieloma? Ahora, tiene una limitante. La beta-2 depende de excreción renal. Y cuando hay insuficiencia renal, obviamente, la beta-2 está aumentada. Entonces, en pacientes con insuficiencia renal, de por sí está aumentada. Entonces, eso es una limitante, no nos sirve cuando hay daño renal.
Pero obviamente, cuando no es así, nos habla de supervivencia y ya vemos que la beta-2 microglobulina más elevada nos va a indicar una supervivencia menor. Solo ese marcador. Entonces, bueno, eso es la beta-2. Obviamente, se sintetiza la beta-2 en numerosas células. Pero dinos un poquito más de ella. Sí se producen muchas células, no se usa solo para mieloma, tiene una limitación que es el daño renal, pero bueno, nos hablas un poquito de ella porque la pusiste allí. Entonces, ok, aquellos que tienen beta-2 microglobulina elevada tienen menor supervivencia en meses que los pacientes que tienen una beta-2 baja. Muy bien, en cuanto al pronóstico, la beta-2, pero hay marcadores de mal pronóstico, como son los que comentamos, ¿no? Ya tuve 14, la translocación 414, 14 y 16, y la de lesión 17P, pues son de mal pronóstico, ¿ok? Generalmente mieloma múltiple, ¿ok? ¿Qué más? Entonces el diagnóstico nos queda pendiente establecer criterios un poquito más claros que vamos a traer. Y en cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento de esta enfermedad, para terminar, y se llevaron todas las más de la hora, pero bueno, no me interesa mucho que lo conozcan. Lo importante aquí es que ustedes deben de hacer el diagnóstico temprano. Si tienen, a mí me interesa que ustedes sospechen de un paciente que tiene anemia doloroso, que puede ser un cáncer de otro tipo, porque puede ser próstata y puede ser otras cosas, pero que el mieloma es una posibilidad en un paciente con anemia y dolor inexplicable mayor de 50 años. Que este pacientito hay que detectarlo antes que haya el índice CRAP, que es lo que acabamos de comenzar, hipercalcemia, anemia, insuficiencia renal, y lesiones líticas, antes que eso ocurra. Que las lesiones líticas del mieloma son lesiones que en sacabocado generalmente se ve muy bien en la radiografía de cráneo, en la lateral del cráneo, o en sal y pimienta, que son una serie de puntitos verdaderos como mordiscos, ¿no? Que son en sacabocado. Estas son típicas de mieloma múltiple. A diferencia de las lesiones del mieloma que son osteolíticas, hay que hacer diagnóstico diferencial con las lesiones osteoblásticas de el cáncer de próstata, que también te las puedes dar y se confunde muchas veces porque da dolor óseo, anemia, etc. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Voy a tener una llamadita rapidísimo. ¿Alguna duda? Bueno. Perdón, ¿alguna duda con mieloma? En el tratamiento, si no tienen ninguna duda, bueno, para que no les quede esta cosa, pero el tratamiento del mieloma, obviamente, hay que tratarlo de hacer en etapas tempranas. Ahora, sí, en general el tratamiento lo dividimos en dos grupos: pacientes que son candidatos a trasplante autólogo de médula ósea y pacientes que no son candidatos a trasplante autólogo de médula ósea. Porque el tratamiento todavía ideal
es al pacientito hay que dar un tratamiento de inducción, de control para llevarlo a lo que llamamos a una fase de meseta, que no es curación, es que logremos que esas células plasmáticas clonales aumentadas las podamos controlar y llevarlas al menor o a la menor expresión posible, ojalá menos de 5% de células plasmáticas, y estoy hablando de lo que hacíamos hace 10 años, en una reunión que hace poquito tuvimos por Zoom con el doctor Jesús San Miguel Izquierdo, que es una eminencia mundial de mieloma. Ya le están apuntando a lo que se llama enfermedad mínima residual, es decir, es que tengamos enfermedad indetectable no por médula ósea, sino por citometría de flujo, una enfermedad con una carga tumoral bajísima detectada o identificada mejor esa enfermedad mínima residual negativa por citometría de flujo. Nos comentaba y él comentaba que estos pacientes iban a tener una diferencia en la sobrevida. ¿Qué quiere decir? Que mientras más profunda sea la respuesta, estos pacientes van a vivir más. Y eso es la meta del tratamiento. Curación del mieloma aún no la tenemos. Todos los pacientitos, incluyendo el trasplante autólogo de médula ósea, lo que hacen es prolongar la meseta, prolongar el tiempo de autocontrol hasta una inminente recaída, generalmente a los 5 años del trasplante. Lo que sí quiere decir es que hay nuevos medicamentos, grupos de medicamentos como son inhibidores de proteosomas, inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales, que combinados nos están dando unas respuestas bastante buenas en los pacientes. De tal manera que la sobrevida proyectada de estos pacientes ya sobrepasa en muchos casos 7 y 10 años. Eso va a depender si se diagnostica en etapas tempranas o tardías, porque es lógico, un pacientito con insuficiencia renal, ya que se tenga que hemodializar, ustedes entenderán que no va a tener una misma sobrevida y una misma respuesta al tratamiento que un pacientito que no tiene insuficiencia renal, que no tiene gran infiltración de médula ósea, que tiene una carga tumoral medida por Durisalmo de 1, no es lo mismo que 3, y que esos pacientitos obviamente tienen mayor posibilidad de sobrevida. Y también dependiendo del mieloma, porque el más frecuente es IgG e IgA, y luego viene IgD, IgM. Pero estos obviamente, por el tipo de mieloma solamente, son de peor pronóstico aquellos que son como IgD, que a veces se asocia incluso a la leucemia de células plasmáticas. ¿Okay? La leucemia de células plasmáticas no es un mieloma múltiple, ojo. La leucemia de células plasmáticas es la infiltración de células plasmáticas clonales en médula ósea, obviamente, pero que ya en espejo deben tener alrededor de 20% de ellas en la sangre periférica, o al menos más de 2000 por microlitro en aquellos pacientes que estén haciendo pancitopenia. Eso es una complicación del mieloma múltiple dentro de su evolución, es la que llaman secundaria, porque existe la leucemia de células plasmáticas primaria, que no tiene que ver con mieloma, sino que abre ya desde el inicio con una leucemia de células plasmáticas. Los estudios han demostrado que la primaria es una enfermedad de alguna forma clonalmente diferente, porque presenta algunas alteraciones citogenéticas y moleculares diferentes a las del mieloma múltiple. Obviamente esto es más agresivo. Entonces, eso es en general en cuanto al tratamiento. El tratamiento, aparte obviamente de la quimioterapia y lo que acabo de mencionar, se utilizan también antirresortivos muy potentes para evitar la pérdida de calcio, se utiliza eritropoyetina para subir el nivel de hemoglobina, y obviamente esto hará que evitar que progrese. ¿Qué tenemos que evitar? Las lesiones líticas, las fracturas patológicas, la insuficiencia renal y obviamente la sustitución de la médula ósea ya con enfermedad refractaria que ya no podamos controlar. Muy bien, mañana quiero el cuadro arreglado porque ese cuadro no estaba bien de mieloproliferativos crónicos y se los encargo a los 4 doctores que dieron las pláticas. El doctor de hoy me debe que es la beta 2 microglobulina y los criterios diagnósticos de mieloma hay que buscarlos en la literatura. Cualquier duda me mandas mensaje.
para enviártelos. ¿Está bien? Muy bien. Alguien levantó la mano y dice, ¿dónde está? A ver quién era mi chat. Que hable porque no lo veo ahora. Déjame ver. ¿Quién levantó la mano? A ver. Perdón. Ah, no, ya subió el volumen. ¿Puede hablar alguien? ¿Levantó la mano? Yo, doctor, ¿se escucha? Sí, adelante. Tenía una duda, doctor, con el tema del linfoma no Hodgkin. Sí. Quiere que, bueno, en la gran mayoría de las referencias que hemos estado consultando, a la hora del cuadro clínico, como que se subdividen en en los linfomas más importantes. Quería ver si tenía alguno en particular que quisiera que mencionáramos, porque pues si mencionamos. El linfoma no Hodgkin, como es un grupo heterogéneo de enfermedades del tejido linfoide. Yo te recomiendo, porque vas a hablar de las clasificaciones de la OMS y puedes hablar del fundamento de las viejas clasificaciones de la Working Formulation, de la Real, pero no es que me las pongas todas a decir por qué fue evolucionando la clasificación de la Working Formulation y de la Real. Porque la Working Formulation hablaba de morfología, la Real ya le mete morfología y biología molecular, y ya la OMS combina completamente todo lo que, o sea, tanto la citogenética como la biología molecular. De tal manera que yo te recomiendo para hablar de la clínica, puedes utilizar, solo hablando de la clínica, dividirlo en 3 grupos: los de bajo grado, los de grado intermedio y los de alto grado de malignidad. Clínicamente, es decir, características clínicas de cada grupo. Cómo se comportan los linfomas no Hodgkin de bajo grado, los de grado intermedio y los de alto grado de malignidad. Independientemente, están incluidos todos los de la OMS. Nada más que la OMS hizo un spray y dividió todas las neoplasias hematológicas en 2 grandes grupos. En aquellas, en hablar de linfoides, el linfoides B y el linfoides T. Y ahí metió todas. Entonces, eso lo vas a comentar. Pero clínicamente lo puedes dividir en esos 3 grupos: linfoma no Hodgkin de bajo grado, de grado intermedio y de alto grado de malignidad. ¿Cuáles son las características clínicamente de cada uno de ellos? La definición, el pronóstico es muy importante, ¿no? La estadificación de los linfomas, que es muy importante, la clasificación de Ann Arbor, el pronóstico y el tratamiento general, el tratamiento en general. Pero me interesa igual clínica, etiopatogenia, diagnóstico, o sea, diagnóstico diferencial, clasificación, pronóstico, complicaciones y tratamiento. Muy bien. Si tienen alguna duda con mieloma, lo vemos mañana, porque sí me gustaría comentarles un poquito de qué tienen que pedir para hacer el diagnóstico. Mañana me recuerdan. ¿Alguna otra cosa? Doctor, yo nomás tengo otra duda de nuestro tema, es el de trombosis y trombofilia. Sí. Es que nos había dicho que expusiéramos tanto de las adquiridas y heredadas, pero pues son varios temas o patologías, no sé en cuáles quiere que haga hincapié, porque pues dijo que tenemos que hacerlo un poquito más resumido. En todas tienen que hacer un resumen. Las trombofilias heredadas son varias, pero hace una pequeña mención de cada una, no es solo las características más importantes de cada una, no. Obviamente tienes que hablar de deficiencia de proteína S, de proteína C, de la resistencia a la proteína C activada, de antitrombina 3, de homocistinemia, todo eso hay que mencionarlo de forma rápida, de que esas son hereditarias, ¿no? Las que acabo de comentar, y las adquiridas, que ya dependen de otros factores, que pueden ser obviamente obesidad, tabaquismo y otras predisposiciones adquiridas para tener trombos. A mí lo que me interesa es que establezcan esa diferencia y que ustedes aprendan a conocer que existen características adquiridas para que uno tenga un trombo, un coágulo, y que existen heredadas. Entonces, ¿por qué? Porque entre las dos, el cuerpo es tan sabio que generalmente a veces traes una heredad y no pasa nada. Pero resulta que encima de eso, que traes una deficiencia de proteína S heredada, pues acabo tiene sobrepeso, te gusta fumar, ¿no? Entonces, bueno, así hace una tromboembolia pulmonar, ¿no? De eso se trata, de eso se trata. Muy bien, ¿alguna otra duda? Porque creo que tienen a las 10 clases, por eso es que ya me estoy apurando. Nos vemos mañana a las 9, Diana. Sí, está bien. Dale pues, cuídense.